El sueño del desarrollo cooperativo. 30 años de desarrollo de las cooperativas financieras en América Latina. José Luis Blanco. Antes que nada, quisiera agradecer a FECOLFIN por invitarme a compartir con ustedes el resultado de este análisis de 30 años de historia cooperativa de Latinoamérica. He querido levantar un panorama amplio y aleccionador de lo que ha sido este recorrido, del cual muchos de ustedes han sido protagonistas principales. Las cooperativas de ahorro y crédito han estado muy presentes en la evolución de los sistemas financieros latinoamericanos y mucho más aún en la realidad financiera de las personas y las familias desde los años 60 hasta el día de hoy. Al igual que muchos de ustedes, estoy en el sector cooperativo desde hace mucho tiempo. Cuando comencé a trabajar en cooperativas, conocí y compartí con muchos dirigentes que ya entonces tenían tiempo en el sector. Algunos siguen hoy vigentes 30 años después, y muchos más se han ido sumando a este dinámico movimiento. Distingo entre ellos a 4 generaciones de cooperativistas. Están los fundadores, aquellos que crearon las cooperativas en cada localidad y país y le imprimieron su sello a esas organizaciones incipientes. Están los constructores, aquellos que hicieron que esos sueños locales crecieran y muchas veces se expandieran por regiones y países enteros. Están los consolidadores, que dieron modernidad y fortaleza a las cooperativas en las épocas más convulsas. Estas primeras 3 generaciones actuaron en un mundo y bajo un modelo relativamente estable en su concepto y operación. La cooperativa tradicional de ahorro y crédito con sus mercados cautivos y su operación poco sofisticada en productos y servicios. Hoy, en un mundo interconectado e intensamente competitivo, tenemos a una generación de transición, la que debe enfrentar estas presiones y desafíos regulatorios, competitivos y de mercado que están impactando nuestra forma de pensar y de funcionar más profundamente que nunca. Dichosamente, todas estas generaciones convivimos y estamos acá para reflexionar y actuar sobre nuestro futuro, combinando muy diversas experiencias y puntos de vista. En mis intercambios y conversaciones veo gente pragmática, junto a idealistas y utópicos, a capitalistas a ultranza, junto a cooperativistas salvajes, a gente atrapada en el pasado y a otros buscando un futuro que no es tan claro, pero que ansían construir. 1960-2014. Una América en transformación. Al mismo tiempo, nuestra América se ha transformado. Todos hemos sido testigos y hasta actores de estos cambios, pero a veces de tanta vida y de tanta turbulencia uno olvida la secuencia y el orden de las cosas. De ahí la conveniencia de hacer un breve repaso de algunos elementos de nuestra historia, pues el movimiento se ha transformado junto o a causa de estos cambios en el entorno. Nuestros asociados, esos sí que han cambiado, en sus intereses, en sus referencias culturales, en su capacidad adquisitiva, en su manera de interactuar y de informarse y evidentemente en sus hábitos de consumo. Estos argentinos, peruanos, mexicanos, colombianos de hoy se encuentran ante sí a cooperativas que en ciertos aspectos han evolucionado, pero también muchas cooperativas tradicionales y atrapadas en su pasado. El cambio profundo del latinoamericano nos desafía tremendamente y es parte esencial de este análisis. El cooperativismo financiero latinoamericano ha vivido estos 6 lustros de manera muy diversa, pero unos con éxito, para otros con catástrofe. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Hacia dónde vamos? No pretendo responder todas las preguntas, pero intentaré realizar un viaje por esta historia reciente del cooperativismo financiero que nos ayude a descifrar las claves de esta historia y a que tengamos unas conclusiones útiles para construir los próximos 10 o 20 años de desarrollo del sector. Una reflexión especialmente importante en Colombia, donde el cooperativismo financiero tiene tanto que aportar al desarrollo del país y de su gente. El sueño del desarrollo cooperativo de los 80. ¿Qué pasó y a dónde vamos? Cuando FECOLFIN me invitó a preparar esta conferencia, el objetivo original fue hacer un balance desde los 90 hasta acá, incluso desde el final de la década de los 90. Pero cuando me senté a trabajar, me di cuenta de que era necesario un panorama mucho más amplio. Entendí que es tan extraordinario y profundo el cambio que hemos vivido en Latinoamérica y es tanta la influencia que ha tenido en el desarrollo de nuestras cooperativas que valía bien la pena mostrar un espacio mucho más amplio. Y así pasé de 15 a 20 y luego a 30 y terminé en 55 años atrás. Pero no se asusten, será un vuelo express solo para aliviar la fragilidad de la memoria. Veamos acá lo que pasó en Latinoamérica desde 1960. En la línea inferior tenemos el tiempo y más arriba los periodos de dictaduras en cada país. Y eso que este gráfico no incluye los gobiernos militares que se hicieron legitimar en elecciones. La sola imagen
Da cuenta de unos periodos convulsos en medio de los cuales comenzaron a diseminarse y a crecer las cooperativas de ahorro y crédito de la manera más masiva, aunque sabemos bien que en muchos lugares había comenzado a crearse ya en los 50 y mucho más atrás. Luego de 2 décadas convulsas, vivimos un paulatino regreso a la normalidad hacia los 80, una normalización que sabemos no ha sido tan fácil, pues las heridas han persistido en el tiempo. Pese a que no tenemos ya esa violencia institucional, la vida política sigue siendo intensa en nuestra región. En la década de los 90 y especialmente en este siglo XXI, hemos visto el colapso de la mayoría de los partidos históricos y el surgimiento de movimientos y líderes de nuevo tipo. Todo esto en medio de un proceso de desarrollo institucional que ha permitido democracias estables que favorecieron economías más sanas y más dinámicas. 55 años de historia de Latinoamérica. 1960-2014. Igualmente ilustrativo es el panorama económico, pues fueron estos unos años tormentosos que combinaron episodios recurrentes, aunque diversos, de crisis, con otros periodos de auge económico y financiero. Aquí muy finamente vemos la línea de evolución del PIB, y ya voy a volver con ello. En estos últimos 55 años, que han sido extraordinarios para Latinoamérica, hemos vivido crisis profundas, renacimientos sorprendentes, y pasamos de ser la cenicienta del cuento a la reina deseada por todos. Ya habíamos vivido momentos complejos antes de 1960, pero las cosas cambiaron de naturaleza a nivel mundial a inicios de los 70, con el fin del sistema de cambios fijos, la liberalización del dólar y la crisis del petróleo. Ahí se sembró la semilla de la globalización y al término de la crisis, los países de la región recibieron enormes sumas de empréstitos externos y se potenció un crecimiento importante. Esto a su vez llevó a la crisis de la deuda, cuyas secuelas más tarde llevarían a la hiperinflación de fines de los 90, y así las cosas podrían hacerse más difíciles con las crisis del tequila primero y del rulo después, seguidas por la crisis asiática y sus profundas secuelas en la región. Luego vendrían unos años de recuperación y crecimiento que se toparían con la crisis financiera que inició la abrupta quiebra de Lehman Brothers un lunes de septiembre del 2008, de la cual el mundo aún no se repone completamente, pero cuyos impactos han sido diferentes a las anteriores. Lejos de hundirnos, paradójicamente, esta última crisis nos ayudó. ¿Quién hubiera imaginado en los años 80 o a mediados de los 90 que un día habría una gran crisis financiera global y que en medio de la debacle de los grandes mercados sería en Latinoamérica donde se refugiarían y encontrarían estabilidad, baja inflación y sana rentabilidad, así como oportunidades de crecimiento en los capitales del mundo? Es casi ciencia ficción, ¿no es cierto? A nadie se le hubiera ocurrido, pero ocurrió. Crecimientos por países. Y esto nos lleva a completar la imagen anterior con un comentario adicional y muy breve sobre el crecimiento económico. Si tomamos como base el PIB de 1960, América Latina creció 9,6 veces hasta 1980, y en los siguientes 20 años lo hizo 19 veces, y en la primera década de este siglo, 36 veces. El principal actor de este crecimiento es por supuesto Brasil, que representa el 38% del crecimiento total, mientras que México aportó el 21%. Sumados, Argentina, Venezuela y Colombia, alcanzamos con los 5 países el 80% del PIB y del crecimiento. Podemos verlo en los siguientes gráficos. En estos años, México se integró exitosamente a su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aunque sigue buscando la manera de equilibrar su desarrollo económico y social mientras fortalece sus instituciones. Brasil despertó de largos periodos de inestabilidad y falta de institucionalidad e imprimió un dinamismo tremendo a una economía que estaba estancada, al punto que los grandes números y la integración entre nuestros mercados están fuertemente marcados por la iniciativa de los grandes grupos empresariales brasileños. Lamentablemente, países como Argentina o Venezuela entraron en un laberinto del que aún no se encuentra la salida, mientras que economías que parecían de segunda se convierten en ejemplos a seguir para la región como Perú, Colombia o Costa Rica. Colombia y Perú, por ejemplo, estaban al inicio de los 90 en una situación de caos, con guerrillas que parecían estar a punto de ganar su guerra interna y bombas estallando en las ciudades principales, combinando esto con altas inflaciones y zozobra de la población civil. Hoy son economías pujantes, de las más pujantes de la región, con baja inflación y fuerte atracción de capital externo. Incluso en la situación actual, Colombia muestra fortalezas para enfrentar efectos tan nocivos como la caída reciente del precio del petróleo. Los sistemas financieros también cambiaron radicalmente, primero con la entrada abrupta y agresiva de la banca española, luego las recomposiciones y más tarde el surgimiento de importantes grupos financieros de capital nacional.
Hemos visto en estos últimos 20 años el surgimiento y la expansión de las multilatinas, un término que no tendrá una década, pero que refleja una realidad apabullante, al punto que quienes hoy día mueven las grandes inversiones ya no son europeos o americanos, sino brasileños, mexicanos, colombianos o chilenos. Hoy, por ejemplo, el sistema financiero de Centroamérica está gobernado por 2 bancos colombianos y un canadiense. En resumen, pasamos de países caóticos, enfrentados a cruentas dictaduras y una inestabilidad social y política crónicas, a un entorno mucho más estable, de baja inflación y economías crecientes. Este es el entorno en que las cooperativas hemos crecido. Aquí hemos competido y nos hemos transformado en las últimas 2 décadas. Evolución de las cooperativas de ahorro y crédito en Latinoamérica. No ha sido fácil hacer el balance del desarrollo de las cooperativas en estos últimos 20 años. Como comenté, mi intención original fue hacer una reflexión desde el 2000, porque esa fue, como hemos visto, una década de transición en todo sentido para Latinoamérica. Cualitativamente, pienso que todos tenemos ideas generales de cómo pasaron las cosas, pero quisiera poder traerles algunas cifras. Por suerte, el Consejo Mundial de Cooperativas y la DGRB han venido colectando estadísticas desde hace tiempo, lo que me ha permitido construir unas cifras comparativas, pero sobre las cuales debo hacer algunos comentarios previos. En primer lugar, hay que saber que ninguna de las 2 estadísticas reflejan la realidad completa del cooperativismo de ahorro y crédito en nuestra región. Nadie, ni siquiera la ASI, tiene la estadística completa. El WOCU muestra datos de sus miembros, pero no incluye a todos los países ni todas las cooperativas dentro de un país. La DGRB viene construyendo un ranking de las mayores cooperativas, pero por lo mismo no incluye a todas, ni han sido las mismas de un año al otro. Así que me quedé con las ganas de traer un panorama mucho más completo, pero igual logré construir unas imágenes sugestivas y dicientes de lo que ha pasado. También vamos a recurrir a un trabajo muy interesante realizado por Desarrollo Internacional de Jardin a fines de los 90, en el que se reflexionó sobre los posibles escenarios de futuro que en ese momento se imaginaron para el 2010. La segunda advertencia es que debe tenerse en cuenta que hay cooperativas que desaparecen en el curso de estos años y otras que han tenido fuertes crecimientos. Así que hay que tomar estos números de manera muy general y referencial. América Latina es la región de mayor crecimiento. El Consejo Mundial de Cooperativas publica cada año un resumen estadístico de las cooperativas de ahorro y crédito en el mundo, del cual pude obtener la serie que va desde 1995 hasta el 2014. En estos 18 años, la información pasó de revelar 37.000 cooperativas a más de 57.000. Al comparar las cifras, vemos que Latinoamérica ha sido la segunda región de mayor crecimiento después de África, pero hay que precisar que cuando se analiza el corte del año 2011, éramos la número 1. La estadística del WOCU recoge datos de casi 3.000 cooperativas en 34 países de Latinoamérica y da cuenta de un crecimiento de 15 veces en estos años, pasando de 5.000 a 79.000 millones de dólares en activos. Las cooperativas de Brasil crecieron más de 80 veces y las de México y Ecuador 50 veces. La región más importante en este análisis sigue siendo Norteamérica, con el 79% de los activos totales. Pero hay que precisar que el WOCU no reporta muchos de los movimientos más importantes del mundo, como los bancos cooperativos franceses, Rabobank o Desjardins, las cooperativas Raiffeisen o los bancos cooperativos japoneses, entre otros. Por lo que las cifras de Europa y Asia son bastante incompletas. 12 años de crecimiento. Confederación Alemana de Cooperativas. Como complemento, tenemos también las cifras de la DGRB, que publica desde hace más de una década un ranking de las principales cooperativas que también han tenido su evolución. Por ejemplo, en el más antiguo pude conseguir del 2001, se mostraban 58 cooperativas, en 2010 750 y ya para el 2012 más de 900. Lamentablemente no tengo datos de todas en el periodo largo de tiempo que estoy analizando, pero igual las cifras son interesantes. Como no son comparables los grupos, opté primeramente por analizar aquellas con activos superiores a 100 millones de dólares. Eran 166 en el 2012, pero 2 años antes apenas eran solamente 121. El resultado lo vemos en esta gráfica, en que aparecen las variaciones en el tamaño promedio de las cooperativas clasificadas por rangos. Las mayores a 500 millones de dólares en activos son 17 y han crecido el 29% entre el 2010 y el 2012. Los activos totales de este grupo, 9.772 millones de dólares a diciembre pasado.
Las de 250 a 500 millones fueron 30, 2 años antes eran 17 apenas. Y sus activos suman 8.971 millones de dólares. El siguiente grupo, de 150 a 250 millones, corresponde a 58 cooperativas. Y en el siguiente, hasta 100, son 61. Las 166 cooperativas de más de 100 millones suman en total 36.714 millones de dólares en activos. 12 años. ¿Qué pasó? Esta limitación en la comparabilidad de los datos nos lleva a mostrar más bien la totalidad de cooperativas ranqueadas cada año. Como decíamos, fueron 904 en el 2012, pero solo 58 en el 2001. Igual, los datos son interesantes, sobre todo si nos concentramos en las diferencias entre países. 904 cooperativas suman 74.000 millones de dólares, cifra que es 21.000 millones superior a la del 2010. Pero es cierto que se agregaron 119 cooperativas, la mayoría en Brasil. Perú y Ecuador muestran fuertes crecimientos, casi con las mismas cooperativas. Son crecimientos del 64 y 55% respectivamente. Otros países, en cambio, crecen, pero por agregar más cooperativas al ranking. Sabemos todos que la mayor cooperativa individual es Copeush, con más de 2.344 millones de dólares en activos. Le sigue Caja Popular Mexicana, Credictus y Comeva. Pero en este ranking no aplican de la misma manera bancos de propiedad o naturaleza cooperativa, como Credicop de Argentina con 5.580 millones de dólares, Bancicredi con 10.316 millones, o el también brasileño Bancop con casi 8.000 millones de dólares de activos. Por supuesto, tampoco están ni Bancomeva ni Copcentral. Las mayores cooperativas. Para entender la fuerza de este crecimiento es más fácil hacerlo con ejemplos de algunas de las entidades cooperativas más importantes, de las que sí tenemos cifras para el periodo 2001-2012, como Edicom Ultrasan con datos a diciembre de 2014. Vemos aquí 6 cooperativas que he seleccionado por su importancia y porque las conozco bastante bien. De ellas 4 tienen en común el ser la más importante de su respectivo país, mientras que las 2 colombianas son la mayor en asociados y la mayor en activos de Colombia. Todas ellas muestran la magnitud de los crecimientos de estos últimos años. Vemos efectivamente un crecimiento importante en la primera década del siglo y un fuerte dinamismo en lo que va de esta segunda década. Banco Credicop de Argentina, el primero que vemos, duplica su tamaño en el 2001 al 2014, pese a las dificultades de la economía de su país, basándose en un exitoso modelo de servicio a pequeñas empresas y comunidades. Copeush, por su parte, la cooperativa chilena, crece casi 12 veces en el mercado financiero más exigente y competido de la región. Todo ello sustentado en un modelo comercial imbatible. Comeva construye su proyecto alrededor de un esquema de servicios integrales, que además del financiero incluyen seguros, salud, recreación, emprendimiento, hasta crecer 6 veces para ser la mayor cooperativa en activos de Colombia. Como grupo empresarial, Comeva totaliza 3.000 millones de dólares. Caja Popular Mexicana se beneficia, claro está, del enorme mercado de su país y gracias a su amplia cobertura logra quintuplicarse en el periodo analizado. Copenae, actuando en un pequeño país pero altamente competido como es Costa Rica, crece 33,5 veces y alcanza el desempeño más destacado de todos con una impresionante solidez financiera. Por último, como Ultrasan, con sus 450.000 asociados, logra crecer más de 15 veces en este periodo, constituyéndose en la más grande membresía de Colombia. Estos ejemplos de crecimiento financiero tienen el mérito de haberse logrado basados en modelos de negocios sólidos y sustentables. No quisiera transmitir la idea equivocada del crecimiento por crecer. Muy al contrario, lo que invito es a un crecimiento serio, robusto, sostenible, como el de estas entidades que vemos acá. Las grandes transformaciones, globalización, apertura y recomposición. Los crecimientos han sido fuertes pero dispares. A la izquierda de esta imagen vemos nuevamente los países, pero he adicionado una columna a la derecha en la cual se muestra el peso relativo de la cooperativa más grande del ranking sobre el total del país. En este resumen del año 2012 destaca de inmediato la enorme importancia de Brasil, donde están 538 de las 904 cooperativas que censa la DGRB, y donde Brasil representa el 52% de los 74.000 millones de dólares en activos, incrementando su participación en 11.000 millones.
Va a ser muy difícil seguramente que otro país supere a los cariocas en este ranking. Le siguen Colombia, Argentina, México, 4 países que junto con Ecuador representan el 80% del total de la región. Es también un ranking de alta concentración individual en las cooperativas. Las primeras 10 explican el 36% del volumen y las primeras 50 sumadas son el 53% del total de activos financieros. A nivel de cada país, vemos que en Argentina casi todo el ranking lo forma el Banco Credicop con 98%. Copeuch es el 74% del cooperativismo chileno. Caja Popular el 42% en México, Copenhague el 27% en Costa Rica y Comeva el 17% en Colombia. Y por ahora creo que son bastantes cifras. Pasemos a un análisis mucho más cualitativo y estratégico de toda esta información. ¿Qué soñábamos? ¿Y qué pasó? Les invito ahora a salirnos de las cifras y a recordar en dónde estábamos las cooperativas de ahorro y crédito en los años 80 y en los 90. Haciendo, claro está, la salvedad de que la mía es una visión latinoamericana, con un conocimiento muy limitado de Colombia. Entonces, ¿qué nos preocupaba y con qué soñábamos en esos lejanos años, ya 15 y 20 años atrás? Quisiera entonces regresar al tema de la conferencia, a los fines de los años 90, en que nuestras mentes y esperanzas estaban apuntando a unos temas distintos a los actuales. Remontándonos en la historia, son muchas las entidades que tienen su origen en los 60, con unas pocas y notables excepciones, más recientes y más antiguas. La historia de las cooperativas de ahorro y crédito en Latinoamérica es, como sabemos, una historia de éxitos y de fracasos. En casi todos los países hemos vivido periodos de gran crecimiento en los que hemos llegado a destacar en el sistema financiero. Pero hemos vivido también crisis profundas que casi nos han borrado del mapa y que en muchos países se pensó era el fin de la historia de tan severas que fueron las crisis. Pero solo para que pocos años después volviéramos nuevamente a ver despegues fulgurantes. Nuestra relación con los mercados podría asemejarse entonces a las olas del mar, una ida y vuelta con turbulencias. Inicialmente no nos determinaban, no éramos relevantes y nuestros mercados, entonces cautivos, no interesaban a nadie. Pero a medida que crecíamos o que la banca tradicional vio reducidos sus márgenes y a medida que querían bajar en la escala de los ingresos, comenzamos a chocar en el mercado. Primero con una convivencia distante, luego con acercamientos y hasta alianzas. Pero inevitablemente, siempre que las cooperativas logramos relevancia, los poderosos se incomodan y comienzan las presiones. Y en Colombia sabemos mucho de esto, ¿no es cierto? La realidad es que hoy día competimos de tú a tú con la banca y en las condiciones de exclusividad del siglo pasado desaparecieron para siempre. Pese a lo exigente del mercado actual, las cooperativas demostramos que sabemos y podemos competir en estos mercados. Repasemos qué hacíamos y en qué estábamos pensando en los 80s y en los 90s. Las federaciones de cooperativas que venían fortaleciéndose desde la década del 60 con sus altos y sus bajos, habían llegado a demostrar que eran un modelo vigente y cada vez mostraban mayor dinamismo, articulando y organizando a sus afiliadas, proveyéndoles recursos y asistencia técnica. En algunos casos, el modelo de integración fue tan exitoso que muchas federaciones llegaron a ser más poderosas y con más activos y recursos que sus propias afiliadas, alimentando situaciones como la que se vivió aquí en Colombia, en que llegaron a transformarse en bancos muy grandes, llevando a estos organismos de integración prácticamente a que no necesitaban a sus cooperativas afiliadas. Al mismo tiempo, en cada país siempre ha habido cooperativas que logran crecimientos y magnitudes muy superiores a las demás. Estas megacooperativas son a menudo autosuficientes y en todo caso lo son de cara a la integración. No necesitan de sus pares ni de las federaciones. Solo logran acceder a tecnologías, atraen a los mejores gerentes, invierten más masivamente, crecen más rápido. Existían en los 70, existieron en los 80 y en los 90 y existen hoy día. Muchas de estas entidades tenían bases muy débiles y el crecimiento las llevó al colapso. Quisiéramos pensar que las megacooperativas de hoy son más estables, que sus sistemas de gestión son más robustos y que sus oportunidades de desarrollo futuro son mayores que las de sus similares hace 20, 30 o 40 años atrás. Y seguro que tendremos razón, pues hoy hay más recursos, más profesionalismo y más controles.
En los 90 se comenzaron a sentir el riesgo de perder en los mercados cautivos a medida que los latinoamericanos accedíamos más fácilmente a servicios financieros. Los asociados ahora podían escoger más. Nuestro mismo éxito, ofreciendo productos financieros más sofisticados, fue creando una cultura entre las gentes que antes no tenían. Y eso las fue haciendo más aptos para acceder a la banca. Es así como con un dejo de amargura que los constructores y consolidadores de la época nos cuentan que las cooperativas eran el semillero de empleados bancarios, de clientes bancarios. Nosotros hacíamos el desgaste y la banca se beneficiaba. Por esa misma época se desató el debate de la regulación financiera, especializada o no. La experiencia de la Superintendencia Financiera de Bolivia con las microfinancieras mostró que era posible para un regulador bancario controlar estas entidades semiformales, que era así como nos veían en la época a las cooperativas. Y esto llevó a imponernos normas más rígidas en operación. Basilea vendría a generalizar esta suerte de intervención con nuevas formas de operar, generando un debate que no fue fácil de asumir. Aún hoy se escuchan voces planteando que no deberíamos estar sujetos a regulación financiera, o que la nuestra debería ser una supervisión distinta. Sin embargo, ese debate resultó ser estéril. El mundo sigue su curso y las exigencias normativas de Basilea II y III, las nuevas normas internacionales de información financiera, las recientes generaciones de normas de gobernabilidad, están transformando nuestro entorno competitivo y nuestra manera de funcionar. Y a nadie parece preocuparle si estamos de acuerdo o no con ello. Estos eran años en que nos preocupábamos y soñábamos con otras cosas. La integración estaba vigente y había señales de progreso y desarrollo por todas partes. Imaginábamos redes integradas al estilo de Desjardins o Raiffeisen y nos veíamos alcanzando el 15, el 20, el 30% del sistema financiero. Parecía que el modelo que había sido concebido en los 60 tenía todas las posibilidades para crecer y consolidarse. En muchos países, las cooperativas comenzaron apenas a acceder a la tecnología, pero en ciertos casos había desarrollos notables y pensábamos que era posible en mucho gracias a la integración. A pesar de que las tecnologías de la información eran emergentes, muchas cooperativas se automatizaron y mostraban un dinamismo comercial importante. Entre 1985 y 87, los escritorios de muchas cooperativas se comenzaron a poblar con los primeros computadores personales, AT y XT de IBM, y muy rápidamente con los de otros fabricantes. Para esa misma época, muchas cooperativas dieron un salto al futuro instalando sistemas 36 que siguieron corriendo incluso hasta muy avanzada la década pasada. La automatización permitió una gestión más robusta y un aire de modernidad que trajo optimismo y deseos de progresar rápidamente. Había polos de desarrollo cooperativo, en Bolivia alrededor de Santa Cruz de la Sierra, en Centroamérica alrededor de Fedecrédito, en Colombia con los bancos cooperativos y Copdesarrollo. FEDPA era una federación consolidada y robusta en Panamá, mientras COFAC ganaba en solidez y protagonismo en la Plaza Uruguaya. El movimiento cajista en México consolidaba un modelo corporativo con aseguradora, fondo de seguridad y caja central. Aquí en Colombia, esta dinámica fue muy evidente, permitiendo que crecieran fuertemente los bancos cooperativos y varias cooperativas locales y regionales. Luego vendría la crisis asiática y sus consecuencias que llevaron a un panorama muy distinto en los inicios del nuevo siglo. ¿Qué pensábamos del futuro? En este contexto optimista es que Desarrollo Internacional Desjardins realiza, por ahí de 1998, un ejercicio latinoamericano de formulación de escenarios al 2010, con el objetivo de tratar de imaginar el futuro del movimiento de cooperativas de ahorro y crédito, convocando para ello autoridades regulatorias, banqueros privados, cooperativas grandes y pequeñas, a gerentes y dirigentes en un amplio proceso que permitió construir 4 posibles escenarios de futuro. El primer escenario resultó un tanto pesimista, cuestionando la capacidad del sector de adaptarse a un mundo que ya se veía sujeto a tremendas transformaciones. Se trataba de un cooperativismo financiero en coma. Las grandes transformaciones del mundo financiero habían pasado sobre nosotros sin que reaccionáramos, pero tampoco acabaron con nosotros. El escenario imagina cooperativas que no llegan a desaparecer, pero que perdían todo protagonismo de imaginación. Quedábamos así en un estado de postración, bastante peor que la muerte, pues la vida late, pero sin poder expresarse. Se trataba de un movimiento sin incidencia y sin futuro, ensimismado en su pasado,
con nada más que sus buenos recuerdos para enfrentar el día. El segundo escenario visualizó un movimiento transmutado, transformado en sus formas por las presiones de la regulación y la competencia, que optó por no aceptar su verdadera naturaleza ante unas condiciones que lo sobrepasaron. Por lo que, al igual que en una cirugía plástica, terminó pretendiendo ser lo que no era. Apenas reconocible, adquirió un aire un tanto superficial, hablando de solidaridad y de principios, pero habiéndolos abandonado hacía tiempo, adoptando un juego de conveniencias que le ofrece una tranquilidad sin fundamentos. El tercer escenario mostraba más bien un sector cooperativo que descubre, de una manera distinta, pero más auténtica, cómo hacer las cosas. Una especie de regreso a las fuentes. Se trata de un sector reinventado, del mismo modo que la medicina alternativa. Un regreso a lo esencial de la solidaridad ante los debates y las presiones que optó por hacer un compromiso. Un cooperativismo que no se inhibe ante lo que los demás piensan. Somos diferentes y no nos incomoda que la gente lo sepa. Seremos una minoría, pero no nos importa, porque encontramos una nueva forma de equilibrio. Finalmente, el cuarto escenario imaginó un cooperativismo financiero que, luego de atravesar una profunda crisis, renacida de sus cenizas, reencarnado. Una existencia en que, sin perder la esencia, se logra existir plenamente, pero manifestando su naturaleza de manera totalmente distinta en sus formas, guardando elementos básicos de su existencia anterior. Supone una redefinición de las organizaciones, pero manteniendo lo básico de los principios, permitiéndoles ofrecer servicios financieros de alta calidad y muy competitivos, siguiendo con su coherencia en valores y la filosofía que sigue vigente. Claramente, ninguno de estos escenarios se concretó en la realidad. De pronto, el tiempo fue muy corto, o los cambios no fueron tan profundos, pero el ejercicio que se realizó en ese momento fue útil, pues ofreció una perspectiva diferente sobre el futuro. Este ejercicio, realizado por Desjardins, nos hizo ver que podía influirse en el curso de los acontecimientos y ayudó a identificar las grandes tendencias que estaban modelando las economías, los sistemas financieros y al cooperativismo de ahorro y crédito. Lo cierto es que más allá de los escenarios, el sector sí se ha transformado, más paulatinamente y no de la forma tan radical como se pensaba, pero no sin antes sufrir una profunda crisis a finales de los 90 y con la entrada del nuevo siglo. Cooperativismo financiero hoy. Les invito ahora a dar un nuevo salto en el tiempo para llegar a hoy, al 2015. Viniendo desde 1990 han pasado prácticamente 25 años. Hemos visto ya algunas cifras, algunos escenarios, y ahora quisiera, con todo ello, hacer un balance y unas reflexiones sobre los desafíos y tareas que nos esperan. De igual manera, el futuro no lo sabe nadie, así que el objetivo no es adivinar, pero sí reflexionar sobre el futuro, identificar los factores claves que pueden ayudarnos a construirlo. Eso sí que es una reflexión útil y necesaria. 25 años después, ¿qué pasó? En estos 15 años, las cosas cambiaron y mucho. Las economías nacionales y los sistemas financieros se han transformado profundamente, abriéndose, globalizándose, diversificándose y volviéndose más duros y exigentes. Cambió el mundo, cambiaron las condiciones, cambió la regulación y cambiaron los mercados. En ese contexto, el movimiento cooperativo no mutó tan radicalmente como pensábamos. Efectivamente, la esencia del modelo de organización sigue ahí, con sus fortalezas y sus debilidades, no muy distinto de lo que conocíamos en el siglo anterior. Podríamos decir incluso que hubo un retroceso al quebrar muchas de las figuras alternas, aunque solo para renacer nuevamente bajo otras manifestaciones y en otros paisajes. De pronto falta más tiempo para que las tendencias emergentes y subyacentes que imaginábamos en los 90 se manifiesten con mayor plenitud. La crisis asiática, la crisis rusa con sus consecuencias, trajeron grandes tensiones y problemas a la región. Las crisis también fueron muy distintas. En 1995 y 2005 vivimos la desaparición de movimientos y entidades importantes. Dichosamente no llevaron al descalabro de todo el sector y las recuperaciones han sido rápidas. ¿Será que estamos madurando? Cayeron unos, pero otros siguieron. Y muchas de las grandes cooperativas de hoy son fruto de esos momentos convulsos, reflejando una realidad distinta. En 1995, Fedecrédito en Costa Rica era una federación floreciente,
con 2 bancos, una caja central, una entidad de crédito hipotecario y una empresa de medios de pago. FEDPA en Panamá era una federación modelo que tenía su propio fondo de protección del ahorro, seguros, un banco, en fin, un ejemplo de orden y organización. Menos de 3 años más tarde, Fedecrédito no existía y FEDPA quedaba reducida a su mínima expresión. 30 años de desarrollo desaparecidos como el humo de la mano de dirigentes y administradores sin escrúpulos. En Argentina, todo el sistema financiero colapsó. Se impuso el corralito y eso afectó también a países vecinos, especialmente Uruguay. Entidades como Credicop y COFAC vieron afectado su crecimiento, mientras que entidades históricas como Banco Mayo desaparecían. En ese mismo contexto se inicia la crisis financiera en Colombia, que da por resultado la desaparición de un gran número de cooperativas y de los 3 bancos cooperativos. Millones de personas afectadas y un fuerte retroceso para el sector. Como lo identificó el investigador Claude Fischer de la Universidad de Laval, que trabajaba en esos días en la Superintendencia Financiera de Colombia, las causas profundas de la crisis se ubicaron en problemas de agencia, es decir, en el aprovechamiento de ciertos grupos de la falta de control de los dueños e interesados en las cooperativas, para darse beneficios y ventajas a administradores y dirigentes que a la postre llevaron al colapso. Apenas hace poco, 3 lustros más tarde, se crea Fecolfin, y de esta manera el sector recupera la figura de una federación de cooperativas de ahorro y crédito. En los años 90, las cajas españolas, que se nos presentaban como modelos más robustos y estables que las cooperativas, y con ello nos mortificaban con su aparente imbatible modelo comercial, pese a la dependencia de la política y a la falta de control, pues ellas sí que no tenían dueños que respondieran por su gestión, resultaron a la postre que esto mismo fue lo que las llevó a una profunda crisis que prácticamente las desapareció en los últimos 5 años. En 2006 desaparecía COFAC, la última entidad bancaria propiedad de los uruguayos y una de las cooperativas más emblemáticas del movimiento cooperativo latinoamericano, víctima de su incapacidad de reorganizar unas finanzas seriamente dañadas por altos costos operativos y una mala cartera crediticia. Hoy día trata de recuperarse a una escala mínima. Como lo hizo notar el doctor Fischer, la mayor parte de estas crisis financieras manifestaron un alejamiento o una fractura del vínculo común entre asociados y la administración, facilitando así una gestión lejana de los intereses y necesidades de los propios asociados. Lo cierto es que esos años hicieron evidente la fragilidad de muchas grandes entidades que se alejaron de una forma u otra de sus bases filosóficas y del control de los miembros. La regulación nos llevó a cumplir con normas de liquidez, provisiones e información que antes no teníamos incorporadas. Aumentó los costos y ha presionado los resultados de nuestras entidades, pero no mató ni deformó a las cooperativas como muchos temían. Hoy, las normas internacionales financieras nos están exigiendo mucho en términos de complejidad, de entendimiento, de sistemas y de procesos. De todo ello, sin duda, vamos a sacar beneficios para hacer más robustas nuestras cooperativas. Lo que no es una noticia tan buena es que esta variabilidad del contexto competitivo no tiene visos de terminar. Muy al contrario, cuando uno observa lo que está pasando en Europa, en Norteamérica, en países emergentes, lo que uno ve es una sociedad cada vez más crítica frente al sistema financiero del que somos parte, a unos reguladores más exigentes y desconfiados, y a unas generaciones de normas más duras y exigentes. Todo ello acompañado de sanciones y requisitos estrictos para los que dirigen y administran. La competencia directa de la banca nos ha obligado a mostrar una cara más moderna y a ser más dinámicos, pero no ha impedido que crezcamos. Como hemos visto, las cooperativas tenemos crecimientos y muy buenos. Sin embargo, quisiera alertar para no perder de vista lo esencial. Muchas veces, nuestro buen desempeño nos oculta falencias profundas. No vemos las enormes oportunidades de crecimiento que tenemos en nuestros propios asociados actuales. Por ejemplo, a menudo descuidamos los esfuerzos necesarios que deberíamos hacer para crecer entre los jóvenes, o en mercados nuevos como mujeres profesionales y otros. La tecnología nos ayudó a gestionar con mayor eficiencia y seguridad, pero no hemos logrado embarcar en ella con la fuerza que debiéramos. Son contadas las cooperativas que cuentan con plataformas digitales de última generación. Copenhague en Costa Rica es una de ellas, y la gente que coopera de Sicredi, otro buen ejemplo. Pero lo cierto es que no abundan las plataformas digitales de última generación.
En Comeva hemos logrado uno de los pocos ejemplos de desarrollo robusto de herramientas de inteligencia de negocios y ahora impulsamos una profunda transformación digital. Mientras tanto, el mundo avanza inexorablemente y a toda velocidad hacia lo digital. En muchos de nuestros países hay más celulares que personas y ya los niños son incapaces de imaginar un día sin navegar o jugar en un aparato conectado a la web. Hoy vemos un impulso del movimiento en la mayoría de los países, con crecimientos sostenidos por cooperativas líderes. Basta ver las cifras que presenté al inicio, que comparan 2001 con 2014, y veremos en 2 o 3 años crecimientos que antes tomaban décadas, en entidades fuertes, bien administradas, con sistemas modernos y esquemas de gobierno y control más robustos. Obviamente, nadie tiene el futuro comprado, pero no hay duda de que las condiciones que vemos hoy en las cooperativas de ahorro y crédito son mucho más favorables que en el pasado. El punto está en si seremos capaces de sostenernos y si estamos haciendo todo lo necesario para que esto se mantenga así en el futuro. Hoy se vive un renacer de la figura bancaria cooperativa, pero con otra piel. Hemos comprado bancos, como ocurrió en Honduras, cooperativas que crean sus propios bancos, como hizo Comeva, o la conversión a banco de Copcentral. Otras entidades abandonan claramente el modelo asociativo hacia la sociedad anónima, como ha pasado en Ecuador. Vemos sistemas cooperativos robustos y estructurados como Sicredi en Brasil. Y al mismo tiempo surgen grandes preguntas. ¿A dónde va el movimiento? ¿Qué esperar de la integración? ¿Cuál sostenibilidad del modelo de cara a la competencia directa y a los cambios profundos en el asociado? Cierto es que ya casi nadie nos mira como una fuente potencial de problemas para el sistema financiero, pero creo que pocos nos miran como actores claves o de futuro. Tenemos un gran desafío, que es romper el impasse. Estamos creciendo, pero de pronto nos falta pensar más, discutir más, actuar más al interior de un proyecto de desarrollo coherente y valiente que nos ponga en una posición más protagónica y asegure que seremos relevantes para las sociedades en las próximas décadas. Comento un caso porque me parece importante por lo que significa para el cooperativismo mundial y porque es muy reciente, pues acaba de pasar. Efectivamente, me parece muy aleccionador el colapso del Banco Cooperativo Inglés el año anterior. Heredero directo de la cooperativa original de Rochdale, un banco que data de fines del siglo XIX y que formaba parte del Grupo Cooperativo Inglés con 7,9 millones de usuarios y operaciones en seguros, viajes, banca, consumo y farmacias. La entidad, que tenía en 2012 $80,000 millones en activos y casi 350 oficinas, era hasta hace poco un ejemplo de banca cooperativa. Hoy tiene $15,000 millones menos en activos y es propiedad de un fondo buitre, quedando apenas con un 15% de propiedad cooperativa. Una crisis resultado de combinar unos muy malos negocios que generaron pérdidas de varios miles de millones de dólares con temas de gobierno bastante sórdidos que creo que me voy a ahorrar de explicar. ¿Qué pasó? Se perdió el control de los asociados, se perdió el sentido de la misión, se perdió el compromiso, se perdió el rumbo, en fin, se perdió el banco. Y no solo el banco, sino que también la red de farmacias más grande del Reino Unido y un gran espacio de credibilidad ante los asociados y la comunidad. La caída y el lento despertar de las federaciones, la desaparición de entidades importantes y al mismo tiempo la aparición de nuevos líderes en el sector son los fenómenos a destacar en estos últimos 15 años. ¿Qué nos depara el futuro? Pensando en cómo dejar las bases de una agenda de trabajo para el futuro, quisiera esbozar 5 puntos que encuentro relevantes. Las cooperativas del 2025. Pensemos, por ejemplo, en un futuro próximo. ¿Qué tal el 2030? Veo muchos posibles escenarios. Sin embargo, para los fines de esta conferencia, quisiera centrarme en 5 grandes desafíos que podemos plantearnos en los próximos 10 a 15 años aquí en Colombia. Comienzo por el siguiente: centralidad del asociado, gestión y sostenibilidad, pedagogía de la cooperación, gobernabilidad reforzada y repensar la integración. Las cooperativas del 2030. Centralidad del asociado. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos tiene que ver con el tema de la asociatividad y la naturaleza cooperativa, es decir, con el tema de la gente. Sabemos todos que si perdemos la identidad y olvidamos el sentido básico de la fórmula cooperativa, que consiste en tener al asociado en el centro de toda nuestra acción y decisión, en buscar su bienestar apelando a mecanismos solidarios y mutuales de actuación, los problemas se multiplican
y terminan generando crisis para cuya contención no hay recursos posibles. Las cooperativas somos una banca de relaciones, una banca de proximidad. Tenemos sentido cuando nos posicionamos como entidades diferentes, como entidades con valores y con una visión solidaria de las relaciones financieras. Actuar de otra manera sería un error. El mercado exige una oferta diferencial y en este mundo de commodities donde todos ofrecen lo mismo, no hay duda que la asociatividad puede ser nuestro valor distintivo. Necesitamos una mayor apertura a la asociatividad, a los modelos de capitalización y participación, pero sin perder la esencia. Una cooperativa sin alma ya no lo es. Por años hemos escuchado la crítica al crecimiento, a la regulación, cuando en realidad el problema de fondo es otro. Tiene que ver con la esencia de la entidad. ¿Cuál es su misión? ¿Cómo aporta al bienestar de los asociados? ¿Qué reflexiones sustentan las decisiones que tomamos? Mucho más desafiante todavía cuando sabemos a qué punto la gente hoy día está cambiando, cómo se ha transformado la manera de comunicarse, de consumir, de interactuar y de manifestar el contento o el compromiso con una causa. De ahí se deriva la urgencia de hacer un fuerte posicionamiento de la marca y la identidad cooperativa para que la sociedad nos reconozca como una banca ética, comprometida, seria y que aporta al desarrollo del país y las personas. Gestión y sostenibilidad. Somos empresas que operan en una industria exigente. Los servicios financieros son un negocio cada vez más sofisticado, con necesidades mayores de competencias, tecnología y capital. Las normas financieras y las exigencias regulatorias nos están llevando a una gestión mucho más profesional. Cada vez hay más reguladores y normas que cumplir. Una gestión exigente necesita de administradores más competentes y sofisticados. En Comeva, por ejemplo, respondemos a más de una docena de reguladores y cada mes se adiciona una nueva norma que hace más complejo el reporte, los controles o las operaciones. Las cooperativas debemos ser capaces de atraer y retener buenos talentos que sean capaces de gestionar con las reglas que nos impone el mercado. Las cooperativas del 2030. Una gobernabilidad reforzada. Las normas de buen gobierno ya no son una opción. El mercado y la regulación lo están exigiendo y pueden llevarnos a cuestionar incluso la tradición. La gente y las autoridades cada vez se vuelven más exigentes en materia de gobernabilidad. Todos quieren saber cómo tomamos las decisiones, qué tan fundamentadas están, cómo se protege a las minorías. Cada vez son más los que nos van a exigir que dirigentes y administradores demuestren y certifiquen sus competencias y debemos estar listos para responder oportunamente y con calidad. Estas mayores exigencias de gobernabilidad, así como la regulación en su momento, pueden verse como molestias, amenazas o ataques. Sin embargo, sería bueno que el movimiento lo tome por el lado amable, que las vea como una oportunidad. No solo porque nada podemos hacer al respecto, nos va a tocar cumplirlas, sino especialmente porque esto no podemos ir contracorriente. ¿Por qué? ¿Piensan ustedes que el asociado aceptaría estar en una entidad que es menos transparente o que tiene un gobierno menos bueno que otras empresas o alternativas en el mercado? Muy al contrario, esta es una gran oportunidad para que las cooperativas tomemos el liderazgo de esta transformación. Nadie más que nosotros tenemos el legítimo interés de comprometernos en esta vía. Pedagogía de la cooperación. Quisiera llamar la atención sobre una tarea pendiente que veo de la mayor trascendencia. Nace en realidad de un hallazgo que hicimos en Comeva en la construcción de nuestro plan estratégico, pero que estoy seguro es cierto para todos en Latinoamérica y seguramente para todos en Colombia. El tema nace de una afirmación muy simple, pero de hondo significado. La gente común no nos entiende, no solo no nos conoce, no nos entiende. No logramos calar en ellos el profundo y potente significado de la solidaridad y la ayuda mutua, del gobierno participativo y la esencia democrática de nuestras organizaciones. A nivel mundial, se habla de dar a conocer mucho más la marca cooperativa. Y claro que es importante y necesario, pero más que conocernos, necesitamos conectar al asociado emocionalmente con la cooperativa. Habría que saber qué tan relevante para la gente es la solidaridad, cómo entender y participar de los cambios profundos del consumo y en la satisfacción de las necesidades. Por eso hablamos de una pedagogía de la cooperación, un enfoque renovado de comunicación y desarrollo que conecte a los asociados con su entidad y transmita su fuerza a la sociedad entera. Repensar la integración. Quisiéramos imaginar un cooperativismo más integrado,
pero esto necesita un enfoque distinto. Naturalmente, veo un desafío mayor en la integración. Y disculpen si hago una afirmación atrevida. ¿Será que la integración está en desuso? Este, que es uno de nuestros principios básicos, es el que menos aplicamos. Seguro que hay casos exitosos, pero cuando miramos alrededor, en la mayoría de países, los organismos de integración son mucho más débiles que hace 15 o 20 años. ¿Integrarse para qué? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Se trata solo de una filosofía o de una práctica? ¿Qué contribuciones nuevas o significativas vamos a hacer para que la integración siga vigente en los próximos 10 o 20 años? Esta conferencia nos lleva justamente a poner de relieve nuevamente el papel fundamental de la integración, a encontrar nuevas vías para hacer relevante esta integración. Aquí hay desafíos de parte y parte. Los organismos de integración deben justificar distinto el por qué son necesarios y cómo van a aportar de manera decisiva al futuro de las cooperativas de base. Las cooperativas deben demostrar compromiso y voluntad para ser parte de la integración. Toda esta conversación debe darse en nuevos términos. Nuestras agendas de integración difieren muy poco hoy día de lo que se hablaba hace 10, 20 o 30 años. ¿Será que de verdad no hay nada nuevo bajo el sol? No creo. En fin, han sido realmente muy interesantes las discusiones que hemos tenido que nos aportan una visión más integral de nuestras organizaciones, cooperativas y sus desafíos. Conclusión. En fin, así llegamos al término de esta travesía. Espero haberles aportado algo interesante y generado, espero, más dudas que las impulsen a actuar con nuevos bríos, a impulsar este cooperativismo financiero hacia niveles superiores de desarrollo y relevancia. Quisiera concluir con una corta reflexión. Termino haciendo unas afirmaciones que vale la pena lanzar en alta voz en el mercado de hoy día. Primero, es bueno ser cooperativa. Poner por delante el bienestar general sí importa. Permitir a la gente participar y asumir la propiedad de su propia empresa sí es un modelo viable. No les puedo decir cómo serán las cooperativas del futuro, pero sí quiero invitarlas a que las construyamos juntos. Muchas gracias. El sueño del desarrollo cooperativo. 30 años de desarrollo de las cooperativas financieras en América Latina.